Dice así, hermanos, en el nombre del Señor Jesús, Josué 1:2. Moisés, mi siervo, ha muerto. Levántate y cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que les he entregado a los hijos de Israel. Todo lugar que pise la planta de sus pies será suyo, así como dije a Moisés, desde el desierto y el monte Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el mar grande, hacia el oriente serán sus fronteras. Nadie podrá hacerles frente durante todos los días de su vida. Como estuve con Moisés, así también estaré contigo. No te abandonaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé muy valiente, porque tú llevarás a este pueblo a tomar posesión de la tierra que juré entregar a sus padres. Solo esfuérzate y sé muy valiente para guardar y poner por obra todas las leyes que mi siervo Moisés te ordenó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado donde quiera que vayas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino medita en él de día y de noche, a fin de que guardes y pongas por obra todo lo escrito en él, para que prosperes y te vaya bien. Amén. Esta es una porción, hermano, muy conocida, muy bonita, como dice nuestra hermana Lidia, ¿verdad? De consuelo, que no nos viene regañando, sino que nos viene alentando. Pero lo que sucede es que la palabra, aunque venga alentándonos, nos podemos sentir alentados. Pero hay quien que se siente desconsolado, aunque venga alentando, por razones de que ya no está en la posición que la palabra de Dios alienta a las personas. ¿Se ha fijado usted que en un hospital hay muchas personas que están enfermas, unas de muerte, enfermedades terminales, cancerosas, y todos están en el hospital con un objetivo de ser sanados, de ser restaurados, de salir? Desde luego buscaron ayuda médica es porque esperan que, aunque sea de muerte, hagan algo los médicos. Entonces unos llegan con enfermedades leves, otras graves y otras muy graves. Y el mismo paciente es el que se motiva, o aún con las palabras de sus familiares o las palabras de los doctores o médicos, porque son diferentes. Médico es una cosa y doctor es otra, porque el médico es el que estudia la medicina. Entonces, aunque le diga una cosa o le diga otra, hermanos, y ahí tiene que tener las dos profesiones. Entonces, hermano, el paciente se puede sentir aliviado con las palabras, primeramente porque él internamente sí se siente en mejoría. Ya va a salir bien, ya poquito tiempo le falta, se va a recuperar. Y si el paciente se siente en realidad en su interior que va progresando, claro, esas palabras le van a motivar. El pariente también le dice, ya va a salir, ya lo vamos a tener en la casa, se va a levantar. Y el paciente, si se siente que en realidad se va sanando, se motiva. Pero cuando el paciente, él internamente sabe que está en pasos de muerte, que ya no hay cuenta regresiva para recuperarse, aunque le digan lo que le digan, él sabe que ya va de camino y no le motiva ninguna clase de palabras que le hagan todas las personas. Entonces, así es la palabra de Dios. Así es la palabra de Dios. Que nosotros, hermanos, aunque veamos la palabra de Dios, nos causa gozo, nos motiva. A veces, aunque al presente, hermanos, no nos cause gozo, pero posteriormente, hermanos, el fruto que da después, aunque sea amonestación, aunque sea reprensión, hermanos, aunque dé buenos frutos, después, pero en el momento no lo podemos sentir grato. Pero la palabra de Dios sí trae beneficios siempre para el que está
en condiciones de servirle y seguir fielmente en el camino del Señor. Siempre trae bendición. Pero por lo demás, aunque nosotros procuremos hablar bonito, cuando alguien ya no tiene, hermanos, oportunidad, tiene un cáncer, esa persona ya no se alegra. Pero me entienden que estoy hablando espiritualmente. Y aquí vemos, hermanos, unas palabras de consuelo que el Señor le dijo a Josué, un guerrero, hermanos, extremadamente esforzado, un hombre ejemplar. Pero qué hombre más ejemplar en el tiempo de la ley. Un hombre, hermanos, que es de renombre, al igual que Moisés. Hubieron muchos personajes de renombre: Elías, Eliseo, Noé, Moisés, David, José y ahora Josué. Hombres, hermanos, que tenemos mucho que aprender de sus experiencias, de su vida, de su testimonio. Y es válido. Dice la palabra, una porción que dice que el que permanece en él debe de andar como él anduvo. El que dice que permanece en el Señor, o que permanece, porque de él se está hablando, puesto que dice debe de andar como él anduvo, se refiere al Señor. Y es bastante difícil, y por eso es que nosotros estamos luchando por ver si damos esa medida, alcanzamos esa estatura, que es el Señor Jesús. Claro, manifestado en esta tierra en carne. Entonces, pero como nosotros se nos pone muy difícil, el Señor, usando al apóstol Pablo, le dice, para aconsejar a su pueblo, a sus hermanos, y les dice unas palabras muy especiales, que esas son las que nosotros procuramos también que se nos quede grabado y aprenderlo. El apóstol Pablo dijo, usado por el Señor, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Escalafonado, de ir imitando, ir escalando. No podemos imitar al Señor de una vez por todas, pero podemos imitar a hombres que imitaron al Señor. Oiga, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces sí, las cosas buenas de aquellos grandes hombres, nosotros deberíamos de imitarlas. Eso es bueno. No es que se siga a un hombre, sino seguir las pisadas de aquellos hombres santos, de aquellos hombres rectos, de aquellos hombres esforzados que agradaron a Dios. Desde ese punto de vista, nosotros debemos de ver la palabra del Señor. Y aquí le dice el Señor a Josué, un varón muy ejemplar: mi siervo Moisés ha muerto. Así le dice: Moisés, mi siervo, ha muerto. Levántate y cruza el Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que les he entregado a los hijos de Israel. Todo lugar que pise la planta de su pie será suyo, así como dije a Moisés. El Señor, hermanos, muy firme en sus promesas. Y mire qué seguridad. ¿Por qué cree usted que el Señor eligió a Josué como sucesor de Moisés? Y el Señor estaba tan seguro de las palabras que le estaba diciendo: a la tierra que les he entregado, y todavía no la tenían, porque el Señor veía a Israel ya en las tierras de Canaán. Y había, hermanos, elegido a Josué porque Moisés ya había muerto, un hombre también muy especial. Qué bendición, hermanos, de que Moisés agradó al Señor, y Josué anduvo, hermanos, a la par de Moisés, aprendiendo de su Señor Moisés.
aprendiendo de qué manera Moisés agradaba al Señor. Moisés dijo unas palabras el día que estaba dándole el Señor órdenes de que sacara al pueblo de Israel, y le dice: si tú no has de ir conmigo, no nos saques de aquí. Moisés, hermano, un hombre tan humilde, pero de gran convicción, de gran seguridad a la palabra del Señor. Le dice: si tú, Señor, no has de ir conmigo. ¿Por qué dijo conmigo? Porque a él era quien estaba delegando a que sacara al pueblo de Israel de la esclavitud, del horno de hierro, de aquel imperio en ese tiempo. No era fácil. Y el Señor le dice: yo iré contigo. Eso es lo importante, hermano. En una tarea difícil, en una misión, hermanos, complicada, en este camino angosto, en este camino difícil, es muy importante que el Señor vaya con nosotros. Pase lo que pase, venga lo que venga, si el Señor va con nosotros, esa es la garantía que tenemos que caminar con seguridad, sin retroceder y sin ningún miedo, sin medrosidad. Y el Señor le dice, hermanos, esto está en Éxodo 33:15. Le dice estas palabras tan especiales, pero Moisés estaba tan seguro que la tarea estaba difícil, y le dice así. Veamos el 14. Entonces dijo el Señor a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré reposo. Mi presencia irá contigo y te daré reposo. O sea, si el Señor iba con Moisés, llevaba las de ganar y le iba a dar reposo al final. Y él le respondió: si tú no vas con nosotros, no nos hagas partir de aquí. Esa es la garantía. El Señor que ha prometido con nosotros, su pueblo, que Él iba a estar, como dice, todos los días, hermanos, lo creemos nosotros, que el Señor está con nosotros todos los días de nuestra vida. Él así dijo: todos los días va a estar Él con nosotros hasta el fin. Y si nosotros creemos a su palabra, debemos de estar muy confortados, muy fortalecidos. Pero más adelante va de dónde depende la fuerza, de dónde depende el valor. Esa es la palabra de Dios. Moisés quería asegurarse que él fuese con él, que el Señor fuese con él, porque no era fácil la tarea que le estaba delegando. Y le dice el Señor: Moisés, mi siervo, ha muerto, levántate y cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que les he entregado a los hijos de Israel. Todo lugar que pise la planta de sus pies será suyo, así como dije a Moisés. Y empieza a explicarles el territorio de extensión, hermano, y le dice en el verso 5: ¡qué bendición! Nadie podrá hacerles frente durante todos los días de su vida. Como estuve con Moisés, así también estaré contigo. No te abandonaré ni te desampararé. ¡Qué bendición, hermano, más grande! Que nadie les iba a poder hacer frente. Como estuve con mi siervo Moisés, así estaré con ustedes todos los días de su vida. Y palabras del alto y sublime Dios, palabras del Todopoderoso, del que no miente, sino que cumple. Él no miente, sino que Él cumple sus promesas. ¿Acaso el Señor no nos ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Entonces, depende de que nosotros creamos a su palabra. Moisés creyó, oiga, hermano, esa es la realidad de la vida. Lo que Dios dice en su palabra y cómo lo percibimos nosotros.
¿O cómo lo practicamos? Porque como dice el mundo, cada cabeza es un mundo. La palabra de Dios viene para todos, pero depende cómo usted lo perciba, depende cómo usted lo sienta, depende cómo usted esté delante de Dios. Moisés creyó fielmente que el Señor iba a ir con él. Moisés tenía miedo, hermanos. Moisés tenía miedo a ir. Sabía que no se estaba enfrentando, hermanos, a un país fácil de tratar. Máximo que él iba sin ejército. El Señor se le manifestó en la zarza, mostró su poder, se identificó el Señor con Moisés, empezó a darle grandes señales, pero eso no era suficiente para Moisés para asumir el cargo, aunque ya había visto grandes señales de parte del Señor. Él quería asegurarse que iba a ir. Y sabía que si el Señor lo acompañaba en el camino, todo iba a ser de prosperidad. Y así fue. Saliendo, hermanos, de aquellas grandes murallas, de aquellas grandes puertas, dice que se encontraron frente al Mar Rojo. Primer obstáculo. Eso es asombroso. Eso no se ha vuelto a repetir en la vida. Probando la fe de Moisés. Moisés sabía perfectamente que el Señor iba con él, pero Moisés sabía que iban a haber muchos obstáculos. Aunque no conocía el corazón de sus hermanos, cómo estaban en ese tiempo, hermanos, los que habían crecido dentro de Egipto, que en ellos había rebeldía. Eso no lo había pensado él. Solo sabía que era difícil la tarea que le había encomendado. No le dijo, saca a mi pueblo que allá tengo un terreno limpio, preparado, y los van a recibir con honores, y los van a recibir con alfombra roja, y les tienen banquete preparado. Yo les hice así como ahora nosotros. ¿Para dónde vamos nosotros? Ahora estamos en la misma situación. La lucha es acá para entrar al reino de los cielos. Pero ellos lucharon, batallaron, combatieron, hermanos, y aún para la tierra que iban a poseer, tuvieron que derrotar a sus enemigos. No era un terreno despejado, no era un terreno despedregado, limpio. Tenían que derrotar a los poseedores de esa tierra. Por eso Moisés sintió aflicción. No es fácil lo que usted me está pidiendo, Señor. Y solo yo, Señor. Solo a mí me lo está delegando. Te voy a poner un compañero, tu hermano Aarón. Pero solo nosotros dos, Señor. Y empieza a decirle, Señor, ¿y quién le dio la boca al hombre? Y no te estoy mandando yo, pues te estoy dando orden. Y te he dicho que voy contigo. ¿Qué más querés? Pero él no sabía, hermano, cómo se iba a comportar Israel en el desierto. Y por causa de la conducta mala de Israel, no fue la trayectoria, la travesía, hermanos, en 40 días para llegar a tierras prometidas, sino que se complicó por la conducta de Israel, se complicó, hermanos, la posesión de Israel. Estaba proyectada para estar en 40 días desde que salieron de Egipto, pero estuvieron 40 años por su conducta. No, la palabra de Dios dice que era para probar lo que había en su corazón, y su corazón salió reprobado. Entonces sabía Moisés que no era fácil, iba a ser complicado. Pero lo que quiero que usted analice es que aunque él sabía que iba a estar complicado y se encontró frente al Mar Rojo, primera dificultad, esto es lo que yo decía: Señor, ¿dónde estás? Esto no lo puedo. ¿Y por qué clamas a mí? Le dice, ¿qué tienes en tu mano? Extiéndela. Y empieza toda aquella noche un viento solar, un viento, hermanos, a soplar y a soplar. Y dice que se hicieron escarchas de hielo, se congelaron muros a ambos lados, hielo se hizo el agua. Se congelaron las aguas. No es como salen esas películas que estaba de tumbiar y hasta espumas, es así. Eso es falso, hermano. Dice que se congelaron las aguas, paredes de
hielo acá y pared de hielo acá. Sólido. Gran maravilla. Entonces el Señor empezó a mostrarse a Moisés, hermano, y Moisés sabía, aunque él llevaba miedo, pero sabía que Dios estaba con él. Por eso caminó, por eso sacó al pueblo, porque sabía en la palabra que le había dicho el Señor: yo iré contigo. Y ahí está, hermano, ahí está el éxito. Que el Señor vaya con cada uno de nosotros en este camino que conduce a la vida eterna. Ellos iban para tierras prometidas, a las tierras de Canaán, donde actualmente poseen ahora su territorio, pero se les ha hecho más pequeño que cuando se las entregó Josué. Pero están en esa tierra donde hay desastres, donde hay guerras, donde hay conflictos, donde la batalla no ha parado desde que ellos entraron. Y el Señor ha prometido llevarnos a un lugar donde no habrá sed, no habrá hambre, no habrá muerte, no habrá enfermedad, no habrá frío ni calor, ni el adversario molestará. Allí ha prometido el Señor. Y le dice el Señor a Josué: nadie podrá hacerles frente durante todos los días de su vida. Como estuve con Moisés, así también estaré con vosotros. Así estaré. Pero solamente guarden de poner por obra las palabras, los mandatos, la ley que mi siervo Moisés escribió. Y entonces harán prosperar su camino y todo les saldrá bien. Qué bendición. Miren, ahí está. Para que el Señor esté con cada uno de nosotros, debemos de procurar poner, digo procurar porque es una lucha constante, por obra de la palabra de Dios, para sentir la coraza de su Santo Espíritu, porque muchos enemigos tenemos que nos quieren destruir. Están combatiendo con nosotros, contra nosotros, porque no quiere que heredemos la vida eterna. Él ha prometido para nosotros cielo nuevo y tierra nueva, hermanos. Donde nosotros vivimos actualmente, sea donde sea que vivamos cada quien, hermanos, nos gusta, sentimos agradable tener un techito, tener un ranchito, tener donde recostar nuestra cabeza. Usted después del culto sabe que tiene su casita. Después del trabajo sabe que tiene donde llegar y reposar y descansar. Eso es agradable en este mundo donde a veces ya no soportamos el calor y por ratos el frío y el agua. En este mundo la vida nos agrada. Los ojos no se cansan de ver, ni los oídos de oír, ni nosotros de vivir. Es agradable estar en esta tierra, máximo cuando nos damos cuenta que el Señor ha hecho innumerables cosas para que el hombre pueda recrearse, para que el hombre pueda ver la gloria de Dios con sus manos. Ahora lo que Él ha prometido para nosotros es más especial, porque en aquel tiempo, hermanos, donde puso a Adán y a Eva, andaba el enemigo. Dice que el Señor andaba entre el huerto y hablaba con Adán, pero también andaba el enemigo. Y ahora no va a estar el adversario. Cielos nuevos y tierras nuevas donde mora la justicia. ¿No nos motiva eso, hermano? Confiamos en las promesas de nuestro Dios. Lo que Él dice a través de la palabra a sus hijos todo el tiempo se los ha cumplido. No te dejaré ni te desampararé. No desamparó a Moisés, no desamparó a Josué, no desamparó a todos aquellos que obedecieron a la palabra del Señor. Por lo cual, si nosotros queremos el amparo divino todos los días de nuestra vida, hermanos, solamente resta que pongamos por obra su palabra. Dice así:
Moisés ha muerto. Y introduce a este pueblo. Y así como estuve con mi siervo Moisés, así voy a estar con ustedes. Pero decía yo, ¿por qué el Señor escogió a Josué si Caleb era otro igual del mismo espíritu? Mira, hermano, Josué, un hombre muy esforzado, muy valiente, dice en aquella ocasión, los comeremos como a pan. ¿Por qué hablo así? Porque creía en las promesas del Señor. Oiga, hermano, ¿no estamos viviendo tiempos difíciles? En todos los aspectos, sí, estamos viviendo tiempos difíciles, pero es necesario que nosotros nos arraiguemos a la palabra del Señor y que confiemos más en Él. Que confiemos más en Él. Sé que confiamos en el Señor, pero Él demanda que confiemos más en Él. Josué, esas palabras se las dijo a Moisés: iré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Pero Josué había visto el testimonio de Moisés, había visto la fidelidad, había visto el servicio, había visto cómo el Señor no había desamparado a Moisés. Entonces, cuando fueron a reconocer aquellas tierras, dice que 10 príncipes venían llorando, afligidos, preocupados por su familia. ¿Qué iba a hacer de ellos en el futuro cuando se enfrentaran a aquellos gigantes? Y Josué, hermano, y esos 10 príncipes hicieron llorar a todo el pueblo. El mismo miedo que ellos traían se lo transmitieron al pueblo, se lo transfirieron al pueblo. Y entonces dice que Josué y Caleb se ponen en pie y dicen: no teman, el Señor está con nosotros y los comeremos como a pan. ¿Qué situación difícil estamos atravesando? ¿Qué cosas difíciles estamos atravesando? Independientemente, el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días, así como estuvo con Moisés, así como estuvo con Josué. Y ellos no realizaron ninguna tarea fácil. Por eso dice la palabra de Dios que al reino de los cielos se le hace fuerza. Y dice que los valientes son los que lo arrebatan. El Señor le ha gustado gente que crea su palabra. No hay valentía por sí mismo, sino que la confianza en nuestro Dios y saber que Él va con nosotros como poderoso gigante. Entonces, esas palabras le agradaron. No es el mismo espíritu que están mis dos siervos en Josué y Caleb. Ese espíritu es el que me agrada, y por eso el Señor ya tenía listo al sucesor de su siervo Moisés, que era Josué. Y Josué, un hombre con mucha confianza en el Señor, porque él dice así, mire, más adelante, el verso 6: esfuérzate y sé muy valiente, porque tú llevarás a este pueblo a tomar posesión de la tierra que juré entregar a sus padres. Solo esfuérzate. Oiga, el Señor dijo que estaba con Moisés, estaba con Josué. No sé si me están entendiendo, hermano. Él ha prometido estar con nosotros, pero el hecho de que el Señor esté con nosotros demanda algo de nosotros. Que cuidemos por poner por obra su palabra y que nos esforcemos, porque no es fácil poner por obra la palabra de Dios. ¿Qué demanda el Señor? Esfuerzo. ¿Qué demanda el Señor? Obediencia. Y eso no es fácil, pero Él demanda que nos esforcemos. Deuteronomio 28:7. Mire cómo dice: hagamos una parte y el Señor hace todo lo demás. Hagamos un porcentaje mínimo, no puedo decir 3, 10, 5, 4, no, hagamos un porcentaje mínimo y el Señor hace el resto, hermano David. Pero si nosotros no ponemos de nuestra parte el mínimo esfuerzo que nosotros sentimos que es grande,
el Señor no hace su parte. ¿Cómo dice? El Señor entregará a tus enemigos que se levantaren contra ti, cuando sean derrotados delante de ti. Por un camino saldrán contra ti, pero por 7 caminos huirán delante de ti. El Señor dará órdenes de que bendigan tus graneros, y empieza el Señor. Pero Él es el que da la orden. Él es el que vence, Él es el que derrota, Él es el que pelea. ¿Cómo dice? El Señor entregará a tus enemigos que se levantaren contra ti, cuando sean derrotados delante de ti. Por un camino saldrán contra ti, pero por 7 caminos huirán delante de ti. Esa es la bendición. Por eso es que Moisés quería asegurarse que el Señor fuera con él. Y él se dio cuenta también cuando estuvo en aquella gran batalla, cuando 2 siervos le tenían alzadas sus manos y él su espada desenvainada en la mano, y había victoria. Cuando estos se unían, el Señor siempre estuvo con Israel. Pero sucede que más adelante, hermano, será lo contrario. Si alguien se aparta, hermanos, de la obediencia, de la fidelidad al Señor, empieza a ir en mengua. Y tarde o temprano este es derrotado. ¿Queremos nosotros derrota o queremos victoria todos los días de nuestra vida? El Señor no desamparó a Moisés, el Señor no desamparó a Josué. Josué no murió en campo de batalla por sus enemigos. Moisés tampoco, David tampoco. Hombres de guerra, hombres luchadores, no murieron en el campo de batalla, murieron con buena vejez, murieron de muerte natural. El Señor no permitió que el enemigo se enseñoreara de ellos, porque el Señor estaba con ellos. Y eso es lo importante, que el Señor esté con nosotros. Porque separados del Señor no podemos hacer nada. Si tú no vas a ir conmigo, Señor, no nos saques. Nosotros vamos por donde quiera, por doquiera. Vamos al trabajo, vamos por todos lugares. Hay muchas luchas, pero nosotros vamos con seguridad porque el Señor está y va con nosotros. Pero si el Señor se apartara de nosotros, somos presa fácil del enemigo. Dice, hermanos, libro de Jueces, capítulo 16, 20-21. Jueces 16, 20-21. Aquí vamos a hablar de un varón que era muy fuerte y el Señor estaba con él. Jueces 16, 20. Dice así, mi hermano. Es ahí cuando nosotros debemos de cuidarnos independientemente, porque durante el día, durante la semana, durante el año, nadie anda cuidando a nadie. Solamente tenemos que poner por obra la palabra del Señor, tenemos que guardarla, para que donde sea que andemos van a haber atentados, van a haber emboscadas de Satanás, van a haber ofertas, siempre van a haber tentaciones, y todo con la misma mira de destruirnos para que no alcancemos las promesas de Dios. Pero si nosotros nos descuidamos y dejamos de poner en práctica la palabra de Dios, de repente es la sorpresa y nos va mal.
Decían los abuelos antiguamente, ¿verdad? O no sé si a los niños les enseñan esos refranes, esos dichos, que el que no oye consejo, no llega aquí. Entonces nosotros sí somos, hermanos, sí aprovechamos los consejos, porque solo viejitos estamos quedando, estamos llegando a viejos. ¡Qué bendición! En todos los aspectos los consejos nos ayudan. Los consejos que nos dieron los padres, los consejos que nos daban los maestros, los consejos de la palabra de Dios, todo consejo hay que tomarlo y ponerlo en práctica para que nos vaya bien, así le dijo, para que te vaya bien y sea de prosperidad en todo lo que emprendas. Solo obedece mi palabra, te aconsejo que lo hagas y nadie te podrá hacer frente. Entonces viene Sansón, ya les dije Sansón, ¿verdad? Jueces 16:20, ahí está. Viene Sansón, hermanos, y él gozaba del poder de Dios. Qué bendición, hermano, es sentir la virtud de Dios. Porque nosotros hasta aquí, lo que hemos alcanzado y donde estamos y lo que tenemos y lo que hemos hecho, no es por nuestra propia fuerza, es porque Dios ha estado con nosotros. Usted se detiene del pecado, yo me detengo, me freno del pecado, porque Dios está con nosotros. Si la carne solo las cosas del mundo le agradan, la carne lo arrastra. Pero nosotros sí podemos, porque Dios está con nosotros. Nosotros sí podemos, el mundo no puede. Mire, da tristeza ver cuántos hombres tirados en las cunetas, arrastrados, muriéndose, el hígado estallándosele, amarillos, pálidos por el vicio. ¿Cómo los domina el vicio? Cualquier vicio que sea, el hombre es presa fácil. ¿Y cómo es eso que nosotros pues estamos ilesos de esas cosas? Y nosotros pues no nos afectan, ni nos hacen falta, ni queremos, ni deseamos, ni anhelamos, o no sé, alguien que esté pensando como Israel en los pepinos, en los melones, en los huevos, en los ajos, en las cebollas. Que tenga una hermana un pantaloncito bonito en la casa y de escondida se lo esté midiendo y se ve al espejo, oh, me luce todavía, qué bonito se me ve. Tenga una minifalda y quiero ver cómo me veo, si todavía se me veo elegante, si tengo buen cuerpo, y esté con aquel pensamiento, y el hermano por ahí tenga sus recuerditos de cómo era en el mundo y esté pensando y cómo se ve y cómo si puede todavía. Estar en su corazón que su vecino tiene una música del mundo y se está deleitando escuchándola con el oído por ahí, poniendo la atención y que recuerda escenas del pasado. Esas cosas no deben de estar en nosotros, ni la debemos de alimentar, ni fomentar, ni abonar, porque es ahí cuando estamos regresando con la mente al mundo, a Egipto, donde el Señor nos ha sacado. Y cuando alguien tiene deseos extremos, yo quisiera, se le cumplen los deseos, pero para su ruina. Se le cumplen los deseos para su ruina. Y cuando alguien está en esa posición, se está descuidando, está desagradando al Señor, y de repente, hermano, ya no tiene fuerzas para rechazar el pecado. El pecado lo domina. Así le dijo el Señor a Caín: si tú hicieras el bien, ahí está el detalle. Si tú hicieras el bien, Caín, tú vas a prevalecer contra el pecado. Tú vas a dominar el pecado.
pero si tú haces el mal, el pecado se va a enseñorear de ti. Cuando uno es bien vulnerable, cuando uno se siente débil, cuando uno se siente bien frágil, cuando uno se siente que ya bien atraído hacia el pecado, es porque su conducta no está nada agradable delante de Dios. Así es la pura realidad, hermano. Cuando alguien se va alejando poco a poco de la palabra de Dios, es más frágil. Siente que una hormiga lo está dominando y siente la presión de un elefante. Nada que ver los dos animales que he mencionado, pero es tan sensible. Mire cómo dijo Josué: los comeremos como a pan. Aquel gran peso, aquel gran masa, aquel gran mole, la vio insignificante. Así es el Hijo de Dios cuando anda en temor de Dios. El pecado, la oferta más grande, la propuesta, hermano, la tienda más grande, no le es tropiezo, no es nada. Y no es invento mío. Aquella mujer sedujo a José, lo sedujo, pero él no cayó. No es que lo quería seducir, lo andaba encima, como dicen, ¿verdad? Penagueándolo, andaba viéndola donde le ponía la bala. Pero Josué era inteligente, no enseñaba el rostro para que no le pegaran en la frente. Él evadía, escondía. Entonces, ¿qué más? Que aquella mujer elegante, aquella mujer hermosa, como andaba encima de José, pero José ni escalofrío le daba. Él sentía que el puro diablo andaba encima de él. Sentía reprensión, angustia, aflicción. No sentía qué bendición. ¿Se da cuenta? Depende del estado, cómo se encuentre la persona, siente aquello duro, que llora y llora. Y que yo siento que ya caigo, que el vendedor de francés, que es que el de la mototaxi, es que el del Uber, hermano, yo siento que ya me está convenciendo. Ha dejado de obedecer la palabra de Dios, por eso aquello lo siente, hermanos, fuerte, por eso lo siente fuerte, porque se ha apartado poco a poco, no de la noche a la mañana. Se está alejando de la palabra del Señor, por eso se está sintiendo débil. Tus enemigos saldrán por un camino y ellos saldrán por 7 huyendo, pero si obedeces mi palabra, cual sea la oferta, cual sea la tienta, cual sea el atentado, cual sea la emboscada, cual sea el ataque del enemigo, de cualquier manera que quiera atacarnos, nosotros, si nos apegamos a la palabra de Dios, vamos a salir victoriosos. Así tal parece que el enemigo se quiera reír, que hoy sí ya lo tengo ganado. Pensaba que hoy sí ya la correlé. Esta vez no se me escapó. Le cerró todas las puertas y le pidió fuerza al diablo para dominar a José. Pero como el pecado siempre es voluntario, no hay pecado de fuerza, el pecado es voluntario, salió huyendo. No le hace que salga desnudo, pero esta mujer no la voy a complacer, porque respeto a mi Señor y respeto a Dios. Y salió huyendo. Mire qué fuerte estaba aquel hombre joven, hermoso, porque Dios estaba con él, amén. Porque Dios, pero Sansón dice, leámoslo. Luego le dijo, Jueces 16:20. Luego le dijo, Dalila, Sansón, los filisteos vienen sobre ti. Estuvo de jugar, hermano, estuvo de jugar en el evangelio. Nosotros no podemos jugar, no podemos tentar al Señor. Él estuvo tentando al Señor. Estuvo haciendo, para comenzar, sus padres, no era la ley para Israel. Sus padres le habían aconsejado, no, hijo, con esas mujeres no, para Sansón no era prohibido que se casara, no era prohibido. Lo que era prohibido es que se juntara con esas mujeres. Le fue mal con la primera y le fue mal con la otra. Pero como él primeramente desobedeció el consejo de sus padres, y de ahí empezó a revelar su secreto, a mostrar su punto débil,
Nosotros no podemos estar jugando dentro del Evangelio. Y él dice así: cuando la mujer, hermanos, estuvo queriéndole sacar la verdad, jugando él con su integridad, con su secreto, con su fortaleza, le dice así: miren, Sansón, los filisteos vienen sobre ti. Enseguida él se levantó de su sueño y dijo: saldré como siempre y los torturaré. Pero ignoraba que el Señor se había apartado de él. Qué terrible es sentirse impotente. Qué terrible es que las cosas ya no salgan como uno las ha practicado. Qué terrible es que el Señor se aparte de uno. Saldré y los torturaré como he hecho estas veces. Salía victorioso, él se reía y él se burlaba de ellos, pero estaba jugando con su vida. Esta vez saldré igual. Y él no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Qué terrible. Y dice que Saúl lo atormentaba un espíritu maligno de parte del Señor, porque el Señor ya se había apartado de él. Y cuando el Señor se aparta del hombre, adiós fama, adiós fuerza, adiós victoria. Porque la profecía estaba que él iba a ser nazareo desde su nacimiento hasta que falleciese, que el Señor le permitió crecer el cabello otra vez y recobrar su fuerza. Pero fue derrotado, aunque dice que mató más en su muerte que cuando él estaba vivo, pero murió derrotado. Y el enemigo se burló de él. Le sacaron los ojos, le creció el cabello, pero los ojos ya no le volvieron a nacer. No era ciego, sino que era tuerto. Qué terrible quedar ciego espiritualmente. Personas que han perseverado en la doctrina apostólica, personas que han estado en la sana doctrina, congregándose en la Trinidad. Personas que perseveraron 20 años. ¡Qué ceguera! ¡Qué tuertos! Que están diciendo que ahí hay salvación. Allá se han vuelto a casar, allá están perseverando en la Trinidad. ¡Qué tristeza más grande! Cuando el Señor se aparta del hombre, esto es un desastre. Esto es un desastre. Cuando la sal de la tierra sea quitada del planeta, esto va a ser un desastre. Nosotros le damos sabor a esta tierra, hermanos. El Espíritu de Dios es el que nos hace sentirnos satisfechos, fuertes, agradecidos, con deseo de vivir. El Espíritu de Dios. Pero si el Espíritu de Dios no estuviese en nosotros, ¿para qué vivir? Este mundo va para la deriva. Este mundo va a colapsar. ¿Para qué vivir? Si le sentimos sabor y deseo de vivir, es porque Dios está con nosotros. Y eso nos causa gozo y regocijo, consuelo. ¿Qué le pasó a Saúl también? Desde que se apartó el Espíritu de Dios de Saúl, solo fue en pérdida. Claro, Israel sufrió un poco, pero como el Señor ya había preparado a David conforme a su corazón, pero Saúl independientemente fue en mengua hasta que él solo se quitó la vida. Él solo se acostó sobre su espada. Porque el temor, el miedo se le había apoderado, porque Dios ya se había apartado de él por su conducta. Se descuidó de poner por obra la palabra de Dios. Anda y extermina a Amalek, al rey, a todos, no dejes a nadie, a ningún animal, a la mujer, a la niña, todo desaparece. Pero él no obedeció la palabra de Dios. Le costó el reinado y su vida. Terrible. Veamos lo que dice Josué 24:20. Ese es el consejo en esta hora. Para que el Señor, hermanos, esté con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin.
porque no sabemos qué tanto nos va a dar de vida el Señor. Hay preocupación, no sé si usted se preocupa. La ama de casa, la hermana, no sé si se preocupa. Muchas hermanas ya experimentaron eso. Muchas hermanas ya experimentaron eso. Ya no están sus maridos. Ya no está el cabeza de hogar. Ya no está aquel pilar fuerte. No es fácil. Pero las que lo tienen, es un golpe duro. Que falta el marido. Y yo decía, y he visto, y he analizado, y he andado censando. Yo no soy censista del gobierno, pero he andado censando. Por donde quiera que veo, el hombre se está muriendo primero. En aquella colonia le murió el señor a la señora. En la otra colonia le murió el señor a la señora. Por aquí le murió el señor a la señora. Y todos los hombres se van primero. Así de que yo no me aflijo si me voy primero, que esté más joven. Pero no es fácil para las hermanas. Cuando el apoyo, cuando el amparo, cuando la cabeza, cuando la fuerza, la columna, cuando el cerebro, cuando lo que Dios ha delegado, que sea el que pone orden, el que delegue, hermano, el que tiene autoridad, el que monitorea todo, el encargado, el que está encargado de cuidar, cuando él falta no es fácil. Yo lo pongo el ejemplo, el núcleo familiar primero. Pero cuando falta un ministro, el pueblo siente también. Cuando falta un pastor, el pueblo siente también. Ya no se diga si faltaran dos, si faltaran tres, dice el hermano, las hermanas les va a tocar predicar, dice. No es fácil. Mire, Moisés, él había salido al servicio de la obra del Señor. Te voy a dar reposo como te lo prometí, sube al monte. Señor, yo te ruego, quiero pasar el Jordán, permíteme ver aquella buena tierra. Yo quiero ver a mi familia, a mis nietos, a mis nietos, y ver aquella tierra por la cual tú me sacaste y me dijiste que llevara a tu pueblo. No me hables de ese asunto. Tú vas a descansar. El pueblo lloró a Moisés. Lo quería, pero gracias a Dios el Señor cuida de su obra y siempre deja a alguien conforme a su corazón. Levantó a Josué y así sucesivamente. El Señor siempre ha tenido cuidado de su obra. Ahora cuanto más lo he puesto según caudillos y pueblo, pastor e iglesia, marido y mujer. Ahora cuánto más terrible es que el alto y sublime Dios se aparte de nosotros. Es un desastre completo. Por lo tanto, para que nosotros, hermanos, estemos, que el gozo no se nos vaya, para que esa motivación no salga de nuestro ser, es necesario que tengamos cuidado. Cuidado si nos estamos alejando, no de la casa de oración, porque podemos estar de cuerpo presente, pero con nuestra mente al 99.9% ya en Egipto, con nuestra mente al 99.99% ya en el mundo, y podemos estar de cuerpo presente, donde ya no hay ni una gotita de gozo, ni deseo por servirle al Señor, ni trabajarle al Señor, ni gozarnos en el Señor, nada del Señor. ¡Qué terrible! Mire cómo dijo Saúl: por favor te ruego que me honres delante de los ancianos. Por favor, Samuel, vení a ayudarme. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Cuando digo, oh, esta vez saldré igual y los atormentaré, y que lo ataron de pies y manos y lo sacaron los ojos y lo pusieron a girar la rueda de un molino, hermano, para que estuviese haciendo el trabajo de las bestias a Sansón. ¡Qué terrible! Por eso, cuando ya iba a partir Josué, un hombre temeroso, un hombre que hizo conforme la palabra de Dios, conforme le dijo el Señor: haz así como mi siervo Moisés hizo, y entonces si tú haces así, yo voy a estar contigo. Mire cómo le dice cuando Josué ya estaba despidiéndose, porque ya estaba que el Señor lo llevaba a descansar.
Si ustedes dejan al Señor para rendirle culto a otros dioses extraños de la tierra, el Señor se volverá a ustedes para causarles desgracias y los consumirá después de haberle hecho bien. Si ustedes dejan al Señor después que les ha hecho bien y ustedes le pagan mal, sirviendo a dioses extranjeros, el Señor los va a arruinar, dijo Josué. No vayan a inventar dejarlo porque les va a ir mal. Eso es lo que uno le dice a los hijos. Eso es lo que uno le dice a los hijos. Si usted se aparta del camino de Dios, puede disfrutar la vida en el mundo, lo que se le da la gana, pero no va a vivir feliz, tal y cual se ha dicho. No viven felices, solo vida de desgracia, solo lamentándose. No ven la bendición de Dios porque no quisieron atender los consejos. Y así es la palabra para nosotros. El Señor no quiere la desgracia para nosotros. Él quiere tenernos siempre en bendición. Siempre en bendición. Si ustedes dejan al Señor para rendir culto a otros dioses extraños de la tierra, el Señor se volverá a ustedes para causarles desgracia y los consumirá después de haberles hecho bien. Qué terrible. Josué 7:7. Veamos acá, hermano, el último textito. Después que hemos recibido la bondad de Dios, empezar a ver, hermanos, que el cielo ya no derrama la lluvia y que la tierra ya no produce frutos, y empezar a huir de los enemigos, en lugar de ser vencedores, ser derrotados, ir en mengua hasta que enloquezcas, dice la palabra. Te vas a hacer loco hasta que muras si me dejas. Así le dijo el Señor al pueblo de Israel: te voy a enviar locura. Y el Señor le prometió a Josué estar todos los días con ellos si cumplía. Pero hubo un hombre que quiso burlarse de Dios y él hizo como más bien le plació. Josué les había advertido, palabra de Dios. Josué les había dicho: no tomen nada del anatema. Se les dice a la iglesia: no participen en fiestas de cumpleaños, pero de escondidas, a mi nieto, a mi bisnieto, a mi hija, a mi yerno, a mi nuera, participo o le regalo. Pero nos juntamos, aunque sea de lejito, nos juntamos. Si supieran de dónde viene la celebración de cumpleaños, si supieran de dónde viene. Ya se ha explicado, pero muchos podemos estar participando de escondidas, de lejito, aunque no al 100%. Que no nos mezclemos, que no participemos de muchas cosas que nos contaminan. Y Acán sabía que no tenía que tomar nada del anatema, y él dice que vio unas cosas preciosas. Si es que la carne, ¿qué es lo que no le agrada, hermanos? A la carne, ¿qué es lo que no le agrada? Dice que lo agarró y lo escondió, y sin ninguna duda sus familias sí participaron y se dieron cuenta, para que hayan muerto todos. Y lo escondió bajo su tienda. Y entonces viene Josué y le dice: Señor, tú dijiste que ibas a ir conmigo, que los enemigos iban a salir por 7 caminos al enfrentarse a nosotros, pero ahora tu pueblo está muriendo. ¿Qué va a hacer de tu gran nombre? Vamos a ser borrados de la faz de la tierra, vamos a desaparecer. El enemigo
no quiere que nosotros desaparezcamos, Señor. Les vas a dar gusto, Señor. Ellos están ayunando para que ya no exista esta casa de oración. Ellos están haciendo rogativas, están haciendo muchos agüeros para que desaparezcamos del mapa. Les vas a dar gusto, Señor. Levántate, ¿por qué estás postrado delante? Levántate, pecado hay Israel. Por eso nunca les van a poder hacer frente. Se da vuelta la promesa. Levántate, hay pecado. Por eso no ven la luz del día. Por eso no ven la bendición. Por eso no ven la victoria. Van de mengua. Levántate hasta que quiten el anatema de en medio de ustedes. Voy a estar con ustedes otra vez, pero de lo contrario, no voy a estar con ustedes. Intenten salir a la batalla, hay otra mortandad, muere otro poco de soldados. Intenten salir, yo no estoy con ustedes. Hagan lo que hagan. Separados del Señor no podemos hacer nada. Es necesario que estemos seguros que el Señor está con nosotros. Trabajemos para que el Señor esté agradado con nosotros. Esa es la palabra de Dios. Entonces dijo Josué: ay, Señor Dios, ¿por qué hiciste cruzar el Jordán a este pueblo para entregarnos en manos de los amorreos? Ojalá hubiéramos permanecido al otro lado del Jordán. ¿Qué voy a decir ahora? ¿Qué voy a decir ahora? Pues que Israel ha vuelto las espaldas ante sus enemigos. La falla no está en Dios. La falla está en el hombre. Y se enterarán los cananeos y los habitantes de la tierra y harán alianza en nuestra contra y borrarán nuestro nombre de la faz de la tierra. ¿Y qué harás tú por tu gran nombre? Entonces el Señor dijo a Josué: ponte en pie. ¿Por qué has postrado tu rostro en tierra? Israel ha pecado. Oiga cómo lo ve el Señor. Y un hombre que había pecado, y dice: Israel ha pecado, transgredió el mandamiento que les había ordenado, han tomado el anatema, también han robado y han mentido, y además lo han ocultado entre sus pertenencias. Es que cuando el pecado, hermanos, se consigue a una cadenita, otra, una sumatoria. Por eso dice que nosotros no participemos del pecado. Por eso dice que nosotros no practiquemos el pecado. O perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. No, solo es un poquito. Ese poquito jala otro poquito. Ese otro poquito. Por eso los hijos de Israel no pueden enfrentar a sus enemigos, sino que les vuelven la espalda, porque están bajo maldición. No estaré más con ellos hasta que quiten de entre ustedes el anatema. Por lo tanto, hermanos, depende de nosotros que el Señor esté con nosotros hasta el día último de nuestra vida sobre la faz de la tierra. Entonces necesitamos que Él vaya con nosotros todos estos días, porque vienen tiempos difíciles y solo Él podrá ayudarnos. Como vino el mensaje el día viernes o miércoles, que el ojo del Señor está sobre los que le temen, los que guardan su palabra, para librarlos en el tiempo de angustia y darle vida en tiempo de muerte. El ojo del Señor. Conviene que vivamos agradablemente delante del Señor, hermanos. Yo no voy a tratar de agradar a mi esposa, de estar sujeta a ella. Ella no me va a agradar a mí porque es que a Oscar no le gusta. Hermana, ¿y por qué no se pone media? Es que a Oscar no le gusta. Y un taconcito ahí de 2015, es que a Oscar no le gusta. ¿Y por qué no se echa un poquito de brillo ahí? Es que Oscar no me deja. ¿Y por qué no se pone una faldita topadita enseñando el cuerpo? Es que a Oscar no le gusta. No, es que no es el hombre. Es que al Señor no le agrada. ¿Me están entendiendo? No es obediencia a hombre. Es obediencia a la palabra del Señor. Es que mi esposo no me deja.
Es que a él no le gusta. Mire cómo piensa alguien que piensa que nosotros somos lo que no queremos. No, es la santa palabra del Señor que a nosotros, hermanos, nos rige para nuestra bendición. El hombre no le puede dar nada al hombre, sino que Dios da y quita. Por lo tanto, sigamos adelante y revisemos nuestra forma de vida. Padre Señor Jesús a todos.